chicos, buenas noches. Continuamos con la Semana Internacional de Gastroenterología, esta vez con la ponencia sobre apendicitis aguda. Ya como ustedes saben, enviaremos el link de Quizzes al finalizar la ponencia. Lo dejaremos en el chat fijado. Bien, presentamos al ponente, quien es el universitario José Felipe Erazo Argumedo. Él es estudiante de Medicina Humana del cuarto año. También es creador de contenido médico en la página de Instagram Dr. José _18 y también es embajador AMIR Colombia. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades. Ya tiene el pase libre para poder comenzar. Gracias. Listo, dale, muchas gracias. Buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es José Felipe Erazo Argumedo. Soy estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad del Sinú, Elías Becerra Zainún, en Colombia. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy creador de contenido médico educativo con la página @Dr. José 18 y una subpágina en Facebook llamada JFM18 que también me pueden seguir por ahí. Además, también soy embajador AMIR Colombia. En la página, básicamente lo que se sube son triadas, mnemotecnias, algunos casos clínicos, de hecho, trivias médicas y esquemas educativos principalmente. Bueno, vamos a iniciar a lo que nos corresponde, que es hablar sobre la apendicitis. La apendicitis se describe principalmente desde el año 1732, donde Claudius Allan identifica y extirpa el apéndice en un niño de 11 años. Posteriormente, muchos años después, en el año 1886, aparece alguien llamado Reginald Eber Fitz, que ya entonces describe y precisa con exactitud el proceso patológico. Sin embargo, con el transcurrir de los años, eso no bastó hasta allí, porque en el año 1894 aparece el famoso nombre, ¿no? Matt Burney, donde ya nos describe la incisión de la división muscular y de la técnica de extirpación clásica, que es la que nosotros todos conocemos al día de hoy. En 1982, el último dato, ¿cierto? Es Cursen, y hasta lo que tenemos en el día de hoy, ya entonces se realiza la primera apendicectomía laparoscópica. Y bueno, esto es un poco de la historia de lo que podemos hacer un recuento. Siempre me gusta empezar hablando un poco de historia para entrar en contexto. No obstante, hablemos entonces de la embriología. El apéndice, hay que empezar diciendo que en la sexta semana del desarrollo embrionario, el apéndice y el ciego pues aparecen como evaginaciones del extremo caudal del intestino medio. Recordar que tenemos un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. En este caso, él aparece como una evaginación de ese extremo caudal del intestino medio, ¿cierto? Ahora bien, ese desarrollo de ese intestino medio se caracteriza porque hay un alargamiento rápido de él. Y no solamente de él, sino también de lo que sería su mesenterio. De modo entonces que da origen al asa intestinal primaria, que va a tener dos ramas, que es la rama cefálica del asa intestinal primaria y la rama caudal de ese asa intestinal primaria. Ahora, la rama cefálica, que es la que estamos viendo en pantalla, ella va a crecer y va a penetrar en la parte distal de lo que sería hasta entonces el duodeno. No solamente el duodeno, sino que también al yeyuno y una parte del ilion. Mientras que la rama caudal del asa intestinal primaria se va a convertir en la porción inferior de lo que sería el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Teniendo esto en cuenta, como les mencioné, al tiempo que se alarga esa asa intestinal, esta va a girar, perdón, alrededor de este eje que está constituido hasta entonces aquí, porque estamos hablando de la embriología de la arteria mesentérica superior, que va a cumplir una función importante en este tema que estamos revisando en el día de hoy. Entonces,
¿Qué ocurre? Que esa asa gira alrededor de ese eje que constituye la arteria mesentérica superior y la rotación se realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se habla entonces de unos 270 grados aproximadamente cuando esto finaliza. Esto da como resultado, vean, que el colon transverso se va a localizar por encima o por delante de lo que sería entonces el duodeno. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora bien, vamos a hablar un poco qué es lo que sucede. Primeramente, hay que tener en cuenta la ubicación inicial. Y es que después de esa rotación de los 270 grados que les acabé de mencionar en sentido contrario, pues de las manecillas del reloj, vamos a observar que las asas del intestino delgado, ¿cierto? Y hablamos de una estructura muy importante que sería la yema cecal. Las asas del intestino delgado y la yema cecal se van a ubicar en el cuadrante superior derecho del abdomen inicialmente. Esto entonces nos lleva a decir que como hay también una ubicación inicial, vamos a tener una ubicación definitiva y hablamos entonces de ese cuadrante inferior derecho del abdomen que viene siendo la ubicación definitiva. Para explicar un poco embriológicamente qué es lo que pasa aquí, es que luego esa yema cecal que les mencioné, esta estructura que es tan importante, va a descender al interior de la fosa ilíaca derecha, provocando que, que el colon ascendente y el ángulo hepático del colon se ubique entonces en el lado derecho de la cavidad abdominal. Ahora, durante este proceso, la yema cecal va a formar un divertículo. Este pequeño divertículo que ustedes observen aquí, vamos a llamarlo hasta entonces divertículo, y es a lo que nosotros denominamos apéndice. ¿Formado por qué? Por la yema cecal. Entonces, es decir, que en este contexto y en lo que hemos dicho hasta el momento, la rotación la rotación caudal de lo que sería el ciego y del apéndice los van a colocar entonces en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces, sin nada más que decir, simplemente vamos a tener que primeramente inicial se ubica en el cuadrante superior derecho y hasta una ubicación definitiva que sería en el cuadrante inferior derecho del abdomen. ¿Listo? Ahí lo ven en pantalla. Ahora bien, aquí tenemos una imagen extraída de la embriología de Landman en la última edición, que de hecho se los recomiendo, muy buen libro. Aquí lo que tenemos que son las fases sucesivas en el desarrollo del apéndice y del ciego. Y es que hablar del ciego es tan importante porque vemos que el ciego está allí muy, pero muy pegado. Bueno, está anexado el apéndice al ciego. Entonces vean que lo que hace la yema cecal, ella aparece allí como cualquiera, como si no fuera a hacer nada, pero en realidad es tan importante, debido a que gracias a su descenso tenemos que ya en el recién nacido vemos cómo está el apéndice y miren cómo está el divertículo. Todo esto es un proceso embriológico que siempre hay que revisar cuando hablamos de patologías. Y bueno, siempre es importante repasarlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es frecuente que el apéndice sea retrocecal? Simplemente es porque como el apéndice pues se desarrolla en el descenso del colon, a menudo acaba entonces situándose ya sea atrás del ciego o atrás del colon. En el 50% de los casos y en muchos estudios, hasta el 64 o algo más, se dice entonces que el apéndice es retrocecal, que es a lo que hoy día nosotros conocemos y hemos revisado y estudiado en nuestras clases, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que les estoy mencionando. Hablamos de las posiciones del apéndice, siendo entonces la retrocecal la más frecuente, 65.2%, seguido de la pélvica con un 31%, seguido de la subcecal con un 2.2%, posiliar 1%, preiliar y paracecal con 0.4%. Bueno, esto en realidad lo que tenemos que saber nosotros es que la ubicación más frecuente del apéndice embriológicamente, por lo que expliqué, es la retrocecal, seguida de la pélvica. Ya los datos con exactitud no creo que se los pregunten en algún examen, pero sí, por supuesto que cuál sería la ubicación más frecuente.
Hablemos un poco entonces de la anatomía. Como vemos en pantalla, estamos observando al colon transverso, al colon ascendente, colon descendente y al ciego y por supuesto que al colon sigmoideo y todas las estructuras como las flexuras cólicas derecha e izquierda, las tenias. Pero hablemos precisamente de lo que hoy estamos revisando. Y es que vean que aquí, debajo de la válvula iliocecal, podemos observar un pequeño saco, ¿cierto? Y que esto se encuentra justamente en el ciego. Esto es un saco, el ciego es un saco que mide 6 centímetros de longitud. Vean, aquí está debajito del esfínter o de la válvula iliocecal. Pero anexado a él tenemos esta estructura que viene siendo el apéndice, que es un tubo hasta entonces aquí, enroscado, retorcido, que mide alrededor de 8 centímetros de longitud y es a lo que nosotros llamamos el apéndice. Se dice entonces de apéndice vermiforme, de vermes de gusano, ¿cierto? Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de otra estructura que se llama el mesoapéndice. El mesoapéndice es y nada más y nada menos que el mesenterio del apéndice. Esto lo que hace es fijar al apéndice a la parte inferior del mesenterio del ilion. Listo. Cabe entonces recordar que el extremo abierto pues, del apéndice se va a fusionar con el colon en cuatro porciones, que son las que ustedes están observando: el colon transverso, el colon ascendente, colon descendente y el colon sigmoideo. Pero siendo entonces que la porción ascendente y la porción descendente son retroperitoneales, mientras que el colon transverso y el sigmoideo no lo son. Bueno, ya hablando un poco más específicamente, pasamos entonces a hablar de este órgano que en los años anteriores no se estudiaba con exactitud, y ya les digo por qué. Y es que, bueno, en el adulto la longitud promedio aproximado de un apéndice es de 6 a 9 centímetros. Yo le mencioné ahorita que 8 centímetros, ¿cierto? Sin embargo, están dentro de ese rango, entre 6 a 9 centímetros. Varía en tamaño de 5 a 35 centímetros de longitud, es lo que les estaba comentando, y está anexado al ciego, ¿cierto? Está allí pegadito. Y la irrigación de la arteria apendiculares rama precisamente de la arteria mesentérica superior, que fue tan importante en la formación del intestino medio, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. La inervación justamente se da gracias al plexo mesentérico superior T10 y L1 y las fibras aferentes parasimpáticas a través de los nervios vagos. Bueno, disculpen. Hablemos un poco de la histología. La histología vamos a tener que tiene una serosa externa, que tiene una muscular, que tiene una submucosa y una mucosa. Histológicamente sabemos que cuando hablamos de esa serosa externa, su nombre lo dice, ¿no? Está allí afuera. Es esto que vemos aquí, que es la capita serosa, histológicamente. Para los que les guste la histología, aquí les traigo esta imagen histológica. Vemos que luego le sigue la muscular e incluso bibliográficamente pues nos dice que no está bien definida y a veces incluso no existe en un corte histológico de apéndice. En la submucosa vamos a encontrar agregados linfoides. Y ojo con esto porque, ya les digo, porque tiene una connotación importante a lo que hoy se sabe del apéndice. Pero bueno, en la mucosa se pueden extender los agregados linfoides desde lo que sería la submucosa. Listo. Durante muchos años, es lo que le está mencionando, el apéndice pues se consideró de modo erróneo y se subestimó. Era como ese personaje que cuando o algún tema y se subestima mucho y se estima, así tal cual le pasó a este órgano de 9 centímetros, ¿cierto? Entonces, durante muchos años, el apéndice pues, se consideró de modo erróneo como un órgano vestigial que simplemente estaba allí y no hacía nada y que no tenía funciones, pero resultó que
hasta el día de hoy se sabe que es un órgano inmunitario que participa en la secreción, ¿cierto? Y en la formación de la inmunoglobulina, especialmente de la inmunoglobulina A. Entonces vean que aunque se considera un órgano, e incluso por ahí muchas veces no lo saben, pero bueno, ese dato que ya lleva muchos años circulando, pero ya sabemos que secreta inmunoglobulina A. Bueno, aquí lo principal y lo más fácil, esto para que lo tengan en cuenta también, es que como cualquier otro órgano, él también le llegan una irrigación, también tiene un drenaje venoso y por supuesto que un drenaje linfático. Irrigado por la arteria apendicular, que viene siendo rama de la arteria ilocólica, ¿cierto? Y esa rama de la arteria ilocólica proviene de la arteria mesentérica superior. Asimismo, vamos a tener venas, vena pendicular, rama de la vena ilocólica, y esta vena ilocólica proviene de la mesentérica superior. Así, tal cual, pasa con los ganglios. Vean, los ramos de estos ganglios apendiculares, ramas que provienen de los ganglios ilocólicos, y estos provienen de los ganglios mesentéricos superiores. La inervación, lo que se sabe es que tenemos una inervación simpática. Recuerden, esto ya lo hemos revisado en nuestros cursos, en toda nuestra carrera. Una inervación simpática y parasimpática. En la simpática tenemos los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superiores, y la parasimpática, ya hablamos del décimo par craneal, nervio vago o neumogástrico. ¿Listo? Recuerden que cuando hablemos de cualquier órgano y de alguna patología, siempre hay que empezar con lo básico. La definición es que cuando hablamos de apendicitis, hablamos de una inflamación del apéndice vermiforme. Y aquí ya viene y entra un término muy importante, y es que se considera que es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico agudo. Constituye entonces alrededor del 60 al 70% de las cirugías abdominales, y del 6 al 7% sufre apendicitis a lo largo de su vida. Se observa que la apendicitis está entre 90 a 100 casos por 100.000 habitantes. Y el dato más interesante que tenemos que tener en cuenta, que incluso nos pueden preguntar, es que se da entre la segunda y tercera década de la vida. ¿Listo? El riesgo en mujeres y en hombres es casi igual. Es decir, ni una mujer ni un hombre pueden estar exentos. Todos estamos con el riesgo de sufrir apendicitis. Entonces, vean que no es mucho el riesgo. Entonces, tanto mujeres como hombres, en conclusión, pueden padecer apendicitis. Hablemos entonces, muchachos, de la etiología. En la etiología tenemos que lo principal, lo que ustedes se tienen que llevar hoy para su casa, es que hay una obstrucción de la luz apendicular. Obviamente tenemos unas causas frecuentes que vienen siendo el fecalito, que no es nada más que una concreción fecal que se da entre el 35 al 60%, pero ocurre con mayor frecuencia en los adultos. Por otro lado, hablemos entonces que una causa frecuente es la hiperplasia de los folículos linfoides, que ocurre con mayor frecuencia en los niños. Estas son preguntas que siempre nos las hacen. Y tenemos causas poco frecuentes como los cuerpos extraños, que solo representan el 5%. Ahí tenemos a los parásitos, Onsiuros, ascaris, semillas o restos de vegetales ingeridos. Por ejemplo, a veces se le puede preguntar al paciente qué consumió, y algunos manifiestan que, bueno, acá en Colombia se habla muchas veces pues de la guayaba y de estos restos vegetales que se ingieren. Y bueno, esos son los cuerpos extraños que también obstruyen. Pero vean que el 1%, perdón, ya aparecen las neoplasias. Y hablemos entonces de la primera causa, es el tumor carcinoide. Le sigue el adenocarcinoma, el sarcoma de Kaposi, linfoma y metastásicos
a lo que sería el colon y mama. Entonces tenemos lo más importante, el fecalito, la hiperplasia, y en poca proporción cuerpos extraños y neoplasias. Bueno, hablemos un poco de la fisiopatología. Muchos se la suelen resumir de manera muy detallada, pero yo les quiero hablar un poco del proceso, ¿no? Principalmente lo que ocurre es que hay obstrucción de la luz apendicular. Eso justamente hace que se siga produciendo moco y gas, pero el problema es que ya entonces hablemos de un término y es la presión interluminal del apéndice. Esto va a provocar, a medida que esa presión va aumentando, la distensión también lo hará. Ahora bien, este proceso de obstrucción, a medida que esa presión y que la distensión se hace notar más, por decirlo así, se van a enviar a través de unos estímulos, a través de las terminaciones nerviosas, justamente en las fibras viscerales aferentes. Y por eso que ya entonces cuando el paciente empieza con el dolor, que es un dolor vago, que es un dolor sordo y que es un dolor completamente difuso. Espérenme que me voy por acá. Listo. Entonces, eso es lo que pasa. Luego, lo que ocurre es que ya ese dolor inicial en la parte media o baja del abdomen. Listo. Ahora bien, seguido con esto, la secreción de moco continúa, pero ocurre entonces una proliferación bacteriana. Lo que provoca entonces que esa distensión inicial, obviamente, va a seguir aumentando. Y ya tenemos síntomas muy característicos que hemos revisado y que ya conocemos muchos aquí, que es la náusea refleja y el vómito. Ojo con lo que pasará a continuación. Entonces, ya cuando el paciente tiene náuseas, el dolor abdominal le sigue allí, va a seguir aumentando, pero en realidad lo que pasa es que si la presión del apéndice sigue aumentando, si la presión intraabdominal sigue aumentando, vamos a tener que no solamente aumenta y simplemente se queda hasta ahí, sino que también aumenta la presión venosa, lo que hace entonces que hay una oclusión capilar y de las vénulas, y es aquí cuando esa oclusión, es decir, cuando hay un bloqueo, obviamente hay una ingurgitación y hay congestión vascular, lo que produce entonces que haya bloqueo, ¿cierto? Ya ustedes saben que siempre que hay apendicitis hay bloqueo de la irrigación arterial y luego de la venosa. Esas bacterias van a invadir a la mucosa, ocurre isquemia de la mucosa por ese bloqueo, y al paciente no manifiesta fiebre y leucocitosis, la fiebre y la leucocitosis inicialmente, sigue dándose la invasión bacteriana, pero entonces luego va a la serosa y al peritoneo parietal. Esto tiene un significado y un argumento que vamos a estar revisando a través de las vías del dolor ahora, pero lo que tenemos que saber es que cuando es ahí, cuando ya invade a la serosa y el peritoneo parietal, es cuando se manifiesta el dolor en la fosílica derecha. Finalmente, a todo este proceso lo que ocurre es perforación y necrosis. ¿Listo? Recuerden todo lo que les mencioné, simplemente es que el fecalito, la hiperplasia y los cuerpos extraños, e incluso la neoplasia, obstruyen el apéndice, aumenta la presión interluminal, aumenta la proliferación bacteriana, dañan entonces y bloquean la irrigación vascular, ¿cierto? Es isquemia. Finalmente, ya el paciente tiene ese, primeramente, el dolor periumbilical, que luego se localiza en la fosa ilíaca derecha, más los signos, náuseas, vómito, etcétera, que vamos a estar revisando. Pero finalmente lo que ocurre es una necrosis y luego la perforación. Es, digamos que ya la parte final de todo este proceso fisiopatológico. La apendicitis es una causa frecuente de abdomen agudo. Y recuerden que les mencioné toda esa fisiopatología, perdón, porque tenemos que hablar del dolor abdominal agudo. Y el dolor abdominal agudo es un síndrome clínico con signos y síntomas agudos referidos al abdomen. Y hay que tener en cuenta, chicos, que requiere una conducta diagnóstica o terapéutica rápida. Es decir, si nos llega a nuestro centro clínico un paciente con dolor abdominal agudo, hay que hacer obviamente un diagnóstico diferencial y por eso es que se dice que es un reto
para el médico. Es decir, debido a sus múltiples causas, es un desafío para el médico, pero hay que actuar rápido. Ahora, nosotros cuando hablemos de dolor abdominal agudo, hay que tener en cuenta el mecanismo de producción. Y tenemos tres tipos de dolor, que es el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. En el caso de la apendicitis, hay dolor visceral y somático principalmente. Ahora, las causas pueden ser intraperitoneales o extraperitoneales. Listo. El dolor en la apendicitis, como le mencioné, es dolor visceral y dolor somático. Y ojo, porque aquí es cuando le encontramos sentido a la cuestión. Entonces, el dolor visceral se origina en órganos cubiertos por peritoneo visceral. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos vamos a tener receptores dolorosos que se van a ubicar en la pared muscular de víscera hueca, ya las conocemos, y en la cápsula de órganos macizos. Ahora, esos receptores, ellos captan y esos van a enviar unos estímulos a lo que serían las fibras aferentes viscerales. Recuerden que yo en la fisiopatología les mencioné a las fibras aferentes viscerales y a los nervios simpáticos. En realidad, lo que va a pasar es que estos estímulos que terminan entonces hasta el asta dorsal de la médula espinal y finalmente, fisiológicamente, sabemos que llega entonces a los centros nerviosos superiores y es ahí cuando se produce todo lo que tenemos como dolor. Ahora, los receptores dolorosos, en este caso, ¿cierto? Que estos, pues, el dolor visceral se va a originar en los órganos cubiertos por peritoneo visceral. Estos receptores tienen una característica y es que son muy sensibles. Es decir, son como un niño pequeño, por decirlo así, por cualquier cosa lloran, ¿no? Así pasa con estos receptores y es que vean que aquí es cuando ya le tenemos que encontrar el porqué a las cosas y el porqué a esta patología. Y ven que cuando hay un estiramiento o una contracción de una víscera hueca, esto ya sabemos que hay una obstrucción del intestino delgado. Entonces, un paciente que tenga obstrucción del intestino delgado, ya sabemos el porqué y es por el estiramiento o una contracción de la víscera hueca. Cuando hay distensión de la cápsula del órgano macizo, vean que hay una hepatitis y una pancreatitis. Y cuando hay isquemia, hablamos de una trombosis mesentérica. Y cuando simplemente hay una inflamación, aparece la colecistitis y en este caso lo que estamos revisando lo que es la apendicitis. Ojo con el dolor visceral, hay que estudiarlo para que podamos entender el porqué de todas las patologías en el abdomen. Pero este dolor visceral en estos pacientes principalmente es un dolor que no se localiza. El paciente no lo localiza inicialmente, es difuso y se localiza en la parte media del abdomen. ¿Qué es lo que pasa? El paciente no va a ser capaz de localizar su dolor y además de esto va a pasear su mano de manera circular en la porción media del abdomen. Es lo que vemos en esta imagen, tan linda ella, ¿no? Pero bueno, chicos, en serio, aquí vemos que el paciente, uno le pregunta, ya que le hicieron la autopregunta, pero le decimos, ¿dónde le duele? Y él no lo va a localizar, empieza a hacer un movimiento circular, pero ya entonces va a llegar un momento en que podemos, si nosotros ya vamos a tener entonces que en este caso sería en la fosa ilíaca derecha. ¿Listo? Bueno, el dolor somático es un poquito más fácil de explicar, se genera en el peritoneo parietal, de inervación, simplemente por las fibras nerviosas espinales, segmentos de 7 a L1, y ya cuando ese paciente tiene dolor somático, es un dolor localizado, ya lo podemos saber, que en la fosa ilíaca derecha, en el caso de la apendicitis, el paciente lo localiza y lo señala, que es lo que pasa con este paciente que tenemos aquí, que nos colaboró, y entonces ya pudo precisar en qué parte le duele. Él obviamente no va a saber que es una fosa ilíaca derecha, pero ya sabemos que allí, en esa fosa ilíaca derecha, estamos dándonos una alarma de apendicitis. Ahora,
Nosotros, para hablar de la apendicitis, hay que tener en cuenta que tenemos una anatomía patológica. Y tenemos que hay dos situaciones clínicas importantísimas, que es una apendicitis no complicada, que la conforman tres, perdón, que viene siendo la apendicitis catarral, la apendicitis flemonosa y la apendicitis purulenta. Tenemos la apendicitis complicada, que simplemente la conforma la gangrenosa y la perforada. Aquí tomo agua, ustedes disculpen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la apendicitis no complicada, hablemos entonces de la apendicitis catarral o mucosa. En estos pacientes, lo que pasa es que se caracteriza por una hiperemia, edema y erosiones de la mucosa. Recuerden que yo les hablé de la característica histológica. Hay infiltrado inflamatorio en la submucosa y el aspecto macroscópico del apéndice es completamente normal. Cuando hablamos de macroscópico, es la parte que nosotros vemos. Ya la microscopía es lo que tenemos que ver a través del microscopio, obviamente. Pero entonces, el apéndice en estos pacientes se ve completamente normal. Ahora, en este estadio inicialmente de la apendicitis catarral, ojo con esta pregunta que se la pueden hacer, es que aquí se considera que es el estadio más fácil para que la apendicitis no ocurra, es decir, para que se resuelva, perdón, de manera espontánea o incluso dándoles antibióticos a estos pacientes. Lo que ocurre ya entonces, de no complicadas, le sigue entonces la apendicitis fibrinosa. Entonces, vean, ¿qué ocurre? Aquí hay isquemia de la pared. ¿Pero por qué? Porque hay aumento de la presión interluminal. Este es un resumen que yo hice. Ahora, lo que sucede es que esto va, al haber aumento de la presión interluminal, así como lo expliqué en la fisiopatología, hay una éstasis o la proliferación bacteriana en todas las capas, en la mucosa, submucosa, y entonces ya vemos que el paciente va a tener ulceraciones en la mucosa, infiltrado inflamatorio en la submucosa y en la muscular, pero ya entonces la capa serosa, ¿y por qué la apendicitis fibrinosa? Es porque la capa serosa va a estar hiperémica recubierta de un exudado fibrinoso. Recuerden a qué nos refiere la fibrina. ¿Listo? Y tenemos la apendicitis purulenta, donde ya tenemos que el exudado de la luz se torna purulento. Ya hablamos ahí del pus. Ya entonces no van a ver, ya hablamos de algo muy importante que es la formación de pequeños abscesos en el espesor de la pared. Y a comparación de esa apendicitis catarral que estaba completamente normal y que tenía por ahí algún infiltrado inflamatorio, ya en una apendicitis purulenta, el apéndice está muy distendido y rígido, duro. Entonces, esto sería la apendicitis no complicada. Y no, pues digamos que el término aquí no complicado porque relativamente ya vemos que en la apendicitis fibrinosa y en la purulenta, vean que ya están el infiltrado hasta en la catarral y en la purulenta ya empiezan esos microabscesos que son tan importantes en esta patología y hay que tener muy en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la apendicitis gangrenosa, muchachos, ya entonces aparecen esas zonas de necrosis que, como les dije, es lo que va a provocar la perforación y la contaminación purulenta de la cavidad abdominal, que esto sí que es, pero muy, muy delicado. Y una vez que se produce la perforación, hay dos posibilidades. Y es ahí cuando conocemos y hablamos de la famosa peritonitis. En este caso, recuerden que tenemos dos tipos de peritonitis, circunscrita y aguda difusa. Es lo que vamos a revisar. Listo, entonces tenemos aquí la peritonitis circunscrita o aguda difusa. La circunscrita viene siendo la más frecuente. Lo que ocurre es simplemente que, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos que la apendicitis está en el estadio gangrenoso, ya hablamos de una apendicitis complicada. Ahora, sabemos que inicialmente la reacción inflamatoria local, ¿cierto? Va a ser muy intensa, pero muy intensa. Y esto va a hacer que se localice el proceso. Seguidamente, hay una adherencia, es decir, van a estar pegaditas. ¿Pero qué se va a adherir? Las asas intestinales, el epiplón, el peritoneo parietal y vísceras vecinas.
Y ya aquí es cuando ocurre esto que es muy, pero muy lamentable, que es el bloqueo visceral. Ya cuando se bloquea, va a haber entonces una colección purulenta o un acceso de crecimiento progresivo si no es tratado. Ya entonces, muchachos, es cuando vemos el plastrón apendicular, que aquí es una masa fácilmente palpable, perdón, indicación de tratamiento antibiótico conservador. Esto se lo voy a mostrar en una imagen muy chévere que les traje de un estudio diagnóstico, perdón, que se los voy a mostrar para que ustedes vean. Y ya entonces, cuando hablamos de una peritonitis aguda difusa, son algo que estaremos también tratando ya muy más adelante, que serían en esas personas que están con defensas generalmente, pero muy, muy debilitados. ¿En qué casos? En los pacientes inmunodeprimidos, en los ancianos, lamentablemente, y locales, ya cuando el epiplón, saben que el epiplón en los niños está muy poco desarrollado, pero hablamos entonces del epiplón mayor, que es el que va a estar con poco desarrollo. Y tenemos la evolución ultra rápida, que viene siendo pues la apendicitis gangrenosa fulminante, y en los que no da tiempo a que se desarrollen adherencias a órganos vecinos. Es decir, cuando esta adherencia no ocurre y no, entonces no se da el bloqueo visceral. Listo, ahí le pueden tomar foto para que lo guarden. Este es un pequeño resumen de lo que es una peritonitis circunscrita y una peritonitis aguda difusa. Listo. Muchachos, yo siempre insisto, e incluso a mí también me suele pasar que no repaso lo que sería la topografía abdominal. Obviamente nosotros sabemos que está aquí el hipocondrio derecho, que allá arribita está el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Listo, todo esto es importante saberlo en nuestra formación como médico, pero hay que saber qué órganos están allí. Ahora, si hablamos del hipocondrio derecho, ya sabemos que está el lóbulo derecho del hígado, la vesícula y vía biliar, el ángulo hepático del colon, riñón derecho, y en el epigastrio sabemos que está el estómago, el estómago, perdón, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta, la cabecita del páncreas, el hipocondrio izquierdo. Vamos a tener que está el techo gástrico, vaso, ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas, riñón izquierdo, etcétera. En el flanco derecho, el colon ascendente, riñón derecho, asas del intestino delgado. En el mesogastrio sabemos que está el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado, la aorta, etcétera. El flanco izquierdo, tenemos que está el colon descendente, el riñón izquierdo, las asas del intestino delgado, ¿cierto? Recuerden que son muchos metros, perdón, de asas, el ciego y el apéndice en la fosa ilíaca derecha, el anelso derecho y el ilion terminal. Recuerden que embriológicamente el ilion, el ciego y el apéndice siempre están allí junticos, por lo que esa rotación del intestino medio hizo que se localizaran acá finalmente en la fosa ilíaca derecha. En el hipogastrio, simplemente dos estructuras muy importantes, como la vejiga y el útero, y en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoide, el anelso izquierdo. Y aquí es cuando hay que tener la explicación inicial, es que ese dolor inicialmente inicia, perdón, en el mesogastrio, en la zona periumbilical, y entonces luego se irradia o se localiza finalmente, o perdón, migra, que es la palabra, migra a la fosa ilíaca derecha. Luego hay que hacer un diagnóstico diferencial porque en el caso de una mujer embarazada o en infecciones en la enfermedad inflamatoria pélvica, hay que hacer un diagnóstico diferencial y semiológicamente lo podemos explicar también debido a que vean que semiológicamente, disculpen, está muy, pero muy cercano al hipogastrio y ahí encontramos lo que sería la vejiga y el útero. Bueno, en la bacteriología, alrededor del 25% hasta el 65% siempre vamos a encontrar lo que sería Bacteroides fragilis y la Escherichia coli. Recuerden, bacteroides, cuando hablamos de un apéndice, los más frecuentes, las bacterias habitualmente encontradas o aisladas son el Bacteroides
fragilis, siendo pues los anaerobios, y en los aerobios la Escherichia coli, seguido de la Streptococcus viridans. En un paciente que tenga siempre con gangrena o apendicitis aguda, siempre vamos a encontrar, o casi siempre en estos pacientes se les encuentran los bacteroides. Listo. En los síntomas, ya estamos llegando al final. Sabemos que inicia con un dolor periumbilical difuso que tarde o temprano se localiza en la fosa ilíaca derecha. Y esa, precisamente, de lo que les mencioné, ¿se acuerdan? La ubicación retrocecal, pélvica, paracecal, en fin, del apéndice. Esas variaciones de la ubicación de ella, del apéndice, explican entonces las diferentes presentaciones del dolor. Y aquí cuando nosotros tenemos que saber que sí hay síntomas digestivos, claro, las náuseas, los vómitos, la anorexia y la diarrea que se asocia a perforación en niños. La diarrea no es tan común, pero se asocia a perforación en niños cuando hay fiebre y taquicardia. Ya aquí está y nos advierte de perforación y formación de abscesos intraabdominales. Muchachos, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos hoy? Son estas triadas que les voy a mencionar. Pero antes, recuerde que si los síntomas digestivos aparecen antes del dolor, indican otra causa, como la gastroenteritis, y que es lo que vamos a estar revisando ahora en el diagnóstico diferencial. Tenemos una triada, a mí me encantan las triadas porque son muy útiles. Y tenemos la triada de Murphy, que es el dolor abdominal, que sabemos que inicia en la región periumbilical o en el mesogastrio y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Náuseas y vómitos y fiebre. Hasta aquí quiero y espero que para que les quede el video, miren un poco la fisiopatología y verán que hay mucha, digamos que, coherencia en el simple hecho del por qué el dolor inicia en la región periumbilical y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Y es gracias a ese dolor somático y a ese dolor visceral. Listo. Aquí tenemos la triada de Murphy. Tenemos la triada de Dieulafoy, perdón, y es que hay una hipersensibilidad de la piel, una hiperestesia. Si simplemente nosotros hacer tocar, ya el paciente le dolería. Tenemos una contracción muscular refleja o defensa muscular, es decir, el paciente cuando simplemente se le toque, va a haber una pequeña defensa, una contracción muscular, y el dolor a la presión en el punto de McBurney. Bueno, acá tenemos entonces lo que serían los puntos dolorosos y tenemos el famoso triángulo, apendicular. ¿Listo? Ahora, en el triángulo apendicular está formado por el punto de McBurney, por el punto de Morris y por el punto de Lanz. El punto de McBurney se define entonces como la unión del tercio externo, ¿cierto? Vean aquí el tercio externo, con el tercio medio en una línea que se traza desde la espina ilíaca anterior superior derecha hasta el ombligo. ¿Listo? Recuerden, el punto de McBurney es la unión del tercio externo con el tercio medio en una línea que se traza desde la espina ilíaca anterior superior derecha hasta esto que sería aquí el ombligo gráficamente. Ahora, si hablamos del puntico este que está aquí, el punto de Morris, es la unión del tercio interno, un tercio, ¿cierto? El tercio interno, perdón, de una línea que ya sabemos que se traza desde la espina ilíaca anterior superior derecha hasta el ombligo. Esto es el punto de Morris. El punto de Lanz es la intersección de la línea biciliaca con el borde recto, con el borde perdido, sí, con el recto anterior del abdomen. Listo. Esa es una intersección. Bueno. Listo. Espera que entienda. Hay que tener muy en cuenta, y es que cuando un paciente ya tiene un plastrón, esto ocurre principalmente porque, ya como les expliqué, si el apéndice no se extirpa al poco tiempo, vamos a palpar una masa dolorosa con bordes indefinidos. Indefinida, ¿por qué? Porque justamente pues, el epiplón y las asas intestinales se van a adherir al apéndice inflamado. Esa es la explicación de por qué el plastrón.
El diagnóstico, muchachos, es principalmente clínico, pero yo no quiero que ustedes simplemente se vayan con que el diagnóstico es clínico y listo. Hay unos apoyos muy importantes que son los datos de laboratorio y las pruebas de imagen. En los datos de laboratorio tenemos que hay un recuento de leucocitos, la proteína C reactiva, el examen de orina y la prueba de embarazo. En las pruebas de imagen tenemos la radiografía simple, tenemos también el TAT, la ecografía y la resonancia magnética. En las pruebas de imagen sí hay que tener unas indicaciones precisas, justamente porque en un niño y en una mujer embarazada no podemos exponerlos a radiación. Sin embargo, en los signos del apendicitis, vean, yo aquí no les voy a hablar sobre todo, sino de los que más usamos en nuestra práctica clínica y de los que yo considero, según lo que estudié y revisé, son los signos más importantes para hacer un diagnóstico preciso. Entonces vemos que del 1 hasta el 20 encontramos ahí como el de Chacé, el Chutro, el de Donnelly, el Dubar. Pero acá tenemos yo los 5 primeros, el Rosin, Dunphy, el SOT, el obturador y el Blomberg. Entonces, el diagnóstico es principalmente clínico. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hombre, saber que hay, o perdón, que haya síntomas compatibles con apendicitis aguda, que en realidad, que nosotros digamos, hombre, el dolor en la fosa ilíaca derecha, el paciente tiene náusea, vómito, anorexia, por ahí le encuentra una fiebre, pero sabemos que nosotros estemos seguros, ¿cierto? Que los síntomas sean compatibles con apendicitis aguda y realizar un buen examen físico, es decir, aplicar esos signos y también podemos apoyarnos en los datos de laboratorio. No quiero decir que si ustedes le llega un paciente con, digamos que, con estos síntomas y ustedes no hacen los signos que les mencioné y simplemente se van a un examen, sea lo ideal. Recuerden que el diagnóstico es principalmente clínico, esto ya lo sabemos, y la evolución clínica nos puede o nos ayuda a diagnosticar. ¿Por qué, muchachos? Porque hay que analizar todo lo que hemos estudiado, desde la fisiopatología, ya sabemos por qué el dolor periumbilical, que se acompaña inicialmente de anorexia más náuseas y que luego lo que ocurre es que ese dolor se migra, perdón, a la fosa ilíaca derecha y aparecen los vómitos. Y tenemos la fiebre más los leucocitos, que ya sería la parte final de lo que estamos revisando. Recuerden que también les hablé de los signos de apendicitis y es lo que nosotros tenemos que llevarnos hoy. Ya hemos nosotros por la propedéutica médica e incluso por la semiología ya conocemos muchos de estos signos. Pero lo más importante, por ejemplo, se sabe que el signo de Rossi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente nuestro paciente va a presentar un dolor en la fosa ilíaca derecha a la descomprensión brusca de una palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda. Listo. Esto es prácticamente lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros, si quieres, tomen su mano derecha, tóquense, por favor, en la fosa ilíaca derecha, perdón, en la fosa ilíaca izquierda, perdón, háganse una pequeña palpación profunda y en el caso de que nosotros tengamos un apendicitis, supongamos un ejemplo, el dolor se va a dar en la fosa ilíaca derecha y ahí entonces ya sería el signo de Rusia. Entonces, hagan ahí el ejemplo, se palpan, palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda, ¿cierto? Y entonces el paciente le dolería en la fosa ilíaca derecha. Eso es el signo de Rossi. En caso del signo de Dunphy, nosotros le pedimos al paciente que tosa. Listo. Si ese paciente le decimos, señor Juan o señor Pedro, tosa por favor, y el dolor se localiza o incrementa el dolor en la fosa ilíaca derecha, también nos puede indicar que es apendicitis. Listo. El signo del psoas y el signo del obturador. Listo. El signo del psoas, lo que ocurre es que hay aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha al realizar la flexión activa de la cadera derecha. Esto lo que nos indica principalmente, y es por esa proximidad anatómica, perdón, indica que hay un foco de irritación en la proximidad del músculo psoas derecho. Recuerdan que este músculo, ya sabemos todo lo que hemos estudiado en anatomía,
pero esto principalmente indica es un apéndice retrocecal. Esto es lo que ocurre, ¿cierto? Flexión activa de la cadera derecha. En el signo del obturador, lo que ocurre es que hay dolor en la fosa ilíaca derecha por rotación interna de la cadera. Si nosotros lo que vamos a hacer es esto, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y lo que también indica es una inflamación cercana al músculo. Vean que aquí estaría el apéndice, ¿cierto? Pero en este caso indicaría apéndice pélvica. Vean aquí. Listo. Tenemos el signo de Blomberg, que es dolor provocado a descomprimir, perdón, bruscamente la fosa ilíaca derecha, y el signo de Wachenheimer, que es dolor referido en la fosa ilíaca derecha al realizar tacto rectal. También no podemos pasar por alto y no mencionaron en esta pequeña charla que el tacto rectal también nos puede ayudar. Listo. Ahora, yo les traje esto primeramente porque ya sabemos que el principal diagnóstico es netamente clínico. Recuerden, el diagnóstico de la apendicitis es clínico. Pero yo les quise traer este pequeño resumen sobre las pruebas de imagen. En el caso de la radiografía simple de abdomen, vamos a tener que es poco útil en el diagnóstico de apendicitis. Los hallazgos es que en estos pacientes se suele encontrar un fecalito calcificado en la fosa ilíaca derecha en un 5%, además de que se puede encontrar una escoliosis antiálgica, hilio paralítico, que es la famosa asa centinela, y el hilio mecánico por adherencia periapendicular. Recuerden todo lo que les mencioné. Ahora, nosotros podemos también darnos y podemos encontrar ese plastrón apendicular. Recuerden que yo les mencioné que si ese apéndice pues no se estirpa, vamos a palpar una masa dolorosa con bordes indefinidos. Indefinida porque les mencioné que la explicación era que el epiplón y las asas intestinales se van a adherir al apéndice inflamado. Tenemos también un hilio paralítico generalizado que va a indicar peritonitis aguda difusa, principalmente. Y los datos extras, por ejemplo, al día de hoy se sabe que si el apéndice si el apéndice se llena en la coronografía con varios, indica que es improbable apendicitis. Otro uso es la gamografía de leucocitos marcados con tendencia 99, que muchos manifiestan que es útil para diagnosticar apendicitis, pero al día de hoy, como saben, siempre el diagnóstico es clínico. Esto no se ha dado o no se utiliza mucho debido a que hay escasa viabilidad y la gente pues lo ve con poca necesidad de hacerlo. Yo lo más importante y lo que rescato de esta imagen es que nosotros a veces nos explican y nos mencionan, no, que hay un absceso o que hay un plastrón. Yo lo que les quiero traer, muchachos, es mostrarles qué es un plastrón. Entonces, en esta imagen vemos una radiografía, ¿cierto? Simple, pues de abdomen en proyección frontal. En la primera imagen, que sería la A, pues vemos que está en posición vertical y B está en lo que sería pues decúbito supino. En el caso de la A, veamos que aquí se visualiza un patrón gaseoso. Yo acá le enseñé al video computador para poder verlo bien. Vemos que se ve como una forma de L. Pero esto como tal es un patrón gaseoso anormal. ¿Por qué? Porque las asas intestinales se dilataron, ¿cierto? Las asas intestinales delgadas en el abdomen superior en este caso. Aquí pues no se considera y no se configura un patrón obstructivo, ¿cierto? Pues en un paciente con un plastrón apendicular. En este caso es un hallazgo sugestivo e indicativo de hilio, el cual pues se visualiza con mucha frecuencia en pacientes con apendicitis. Acá seguimos viendo ese plastrón apendicular, yo lo voy a dibujar aquí. Espero que nos alcance el tiempo para pues, seguir. Te disculpen. Aquí vemos. Y aquí lo seguimos viendo. Vean que es bastante grueso. Vean que es bastante grueso. Están dilatadas.
Ya en la figura C vemos esta pequeña bolita que parece que fuera una canica. Y ya esto es en el cuadrante inferior derecho, en el cual se va o se da o se visualiza, perdón, una estructura de morfología ovalada y de una densidad pues, de calcio que corresponde a un apendicolito. Ya eso con mucho más detenimiento lo iremos estudiando. En el TAT es más común, es muy eficaz, tiene una gran sensibilidad del 90, del 100%, perdón, y una especificidad muy alta. Los hallazgos es un apéndice inflamado y engrosado con trabeculación. Esto indica inflamación. El apéndice es mayor a 7 milímetros con pared inflamada y engrosada. Y tenemos el término importante que es esto, el realce mural o el signo Diana, que es lo que que es lo que voy a explicar. Líquido o gas periapendicular nos hace pensar de que hay un paciente que tiene apendicitis y que posiblemente se va a perforar. Pues ya sabemos por qué. Las ventajas es que permite ver colecciones líquidas, que son los abscesos, y la masa inflamatoria en la fosila derecha, que es el plastrón. En este caso, lamentablemente, pues, no sé cómo quitarlo ahora, pero ya acá, para hablar con exactitud y rápidamente de lo que estamos viendo, esperen que no sé cómo quito esto. Listo. Entonces acá la flecha, aquí no esta, sino la de acá, vemos que ese gusanito, esa estructura viene siendo el apéndice. Está completamente, vemos que está engrosado, ¿cierto? Y alargado. En este caso ya, como les mencioné, con trabeculación y con el líquido alrededor de su punta. Y obviamente no lo vamos a observar, pero justamente si lo vemos bien y lo tenemos bien, obviamente ahí tendrá líquido alrededor en su punta. La ecografía es útil, pues lo importante es que descarta y nos ayuda a que hagamos cirugías en pacientes que no tenían apendicitis. Eso es lo importante y la ventaja de la ecografía. Es ideal en pacientes pediátricos y embarazadas justamente porque evita la exposición a la radiación, que saben todas las partes y todos los efectos que tiene la radiación. En este caso es un apéndice inflamado, hipertrofiado, inmóvil, que no es comprimible, como ya lo hemos revisado. Y vean que en este caso el lo que nos explica es que es un apéndice completamente normal. Acá tenemos también que es un apéndice normal, ¿cierto? Pero vean que cuando hay apendicitis, vean que en este caso hay aumento del flujo sanguíneo. Listo. Ya acá tenemos lo que sería el causante de ese anillo en fuego, y esto lo que sería la apendicitis. Esto también se llama el famoso anillo en fuego. Tenemos la resonancia magnética, que es útil en pacientes embarazadas, y también tiene una sensibilidad del 100%, al igual que el TAT. Los hallazgos, que el diámetro apendicular es mayor a 7 milímetros, hay un gran engrosamiento, perdón, de mayor a 2 milímetros, hay inflamación. En este caso, en cuanto a la resonancia, vemos que aquí el apéndice va a estar totalmente engrosado. En este caso, esto fue un artículo donde podemos observar que ellos ahí dan a conocer que este apéndice inflamado es de 12 milímetros, y lo que estamos revisando, vean que es muy, pero muy, está bastante grueso, ¿cierto? Listo. Y acá tenemos lo mismo que lo que estamos viendo. Hay un realce, pero muy heterogéneo en sus paredes. En este caso era de 14 milímetros ya. Vean que avanzó 2 milímetros más. Aquí un resumen: la radiografía simple en adultos, la ecografía en embarazadas y niños, el TAT en adultos y la resonancia magnética en embarazadas. Datos de laboratorio, no sé si me extendí más, pero bueno, son importantes en el diagnóstico. Recuerden que los leucocitos siempre hay que tener en cuenta este valor, que es mayor a 10.000 células por milímetro cúbico.
En los casos de hay una leucocitosis con desviación a la izquierda, con predominio de neutrófilos. Eso es un dato muy interesante que se lo pueden preguntar y por supuesto que siempre está muy frecuente. Ahora, recuerden algo, que cuando es mayor a 18.000, esto nos indica apéndice perforado con o sin absceso. En el caso de que ustedes ya tengan un paciente que tengan síntomas y demás, y nosotros le hacemos los leucocitos, pero tenemos leucocitos, neutrófilos y proteínas C reactivas normales, va obviamente a indicar poca probabilidad de apendicitis. Pero ojo, siempre tienen que apoyarse ustedes con el diagnóstico. Yo les digo que el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es clínico, para que lo recuerden. Y en apendicitis, la proporción de neutrófilos va a ser muy alta. Por eso el gran predominio de los neutrófilos. Ahora, la proteína C reactiva tiene dos. Según la revisión que hemos hecho hasta el día de hoy nosotros, y ustedes también, porque hacen parte de lo que yo estoy explicando, es que la proteína C reactiva, por ejemplo, según la Savitton, dice que no es específica ni es sensible en el diagnóstico o exclusión de la apendicitis. Mientras que el Gran Schwartz, que es un libro, y estos libros son muy buenos, se los recomiendo para que los lean, es que dice que el aumento de la proteína C reactiva es un indicador potente de apendicitis aguda, sobre todo más en apendicitis complicada. ¿Qué podemos concluir? Bueno, simplemente ya tocaría, según nuestra experiencia, pero sin duda, yo en lo personal considero que sí es un indicador potente de apendicitis aguda. No potente, por decirlo así, pero sí que nos puede ayudar justamente con los leucocitos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, muchachos, para el diagnóstico diferencial hay que hacer un examen de orina, porque en este caso, obviamente siempre va a ser normal, pero es útil. ¿Por qué? Porque descarta infección de las vías urinarias, ya sea por irritación del uréter o la vejiga, y generalmente no se observan bacterias ahí en el examen de orina. Hay que hacer la prueba de embarazo para hacer el diagnóstico diferencial. Vamos rápidamente. Aquí tenemos la escala de Alvarado, donde tenemos los signos, síntomas y el laboratorio. En los signos es lo que hemos revisado, que es dolor migratorio en la fosa ilíaca derecha, la anorexia, náusea, vómito, hipersensibilidad dolorosa en la fosa ilíaca derecha, rebote en la fosa ilíaca derecha, que es lo que hemos dado. Tocamos la fosa ilíaca izquierda y va a haber un rebote de dolor en la fosa ilíaca derecha. Tenemos, así pasa también con los síntomas y el laboratorio. Recuerden que el valor siempre es de 10.000 a 18.000 células por milímetro cúbico, y de acuerdo a los signos y síntomas y laboratorio que tengan nuestros pacientes, en este caso de la escala de Alvarado modificada, vamos a tener lo siguiente. Entonces, en el caso de que si nuestro paciente, por ejemplo, tuvo entre 0 a 4 puntos, la probabilidad de apendicitis es del 7.7%, ahí me equivoqué. Y en este caso hay que mirarlo y seguirlo, hacerle un seguimiento ambulatorio. Pero hay que estar muy enfatizados en los datos de alarma. Hay un bajo riesgo de perforación. Si el paciente tiene 5 a 7 puntos, ojo con esto, porque la probabilidad de apendicitis, vean que ya está casi, bueno, está en la mitad como tal del 100%, que está en 57.6, casi a 60. En este caso hay que hospitalizar al paciente y solicitar exámenes de laboratorio y estudios de imagen. Por eso les digo, siempre los signos y síntomas son los que nos ayudan mucho más, que primeramente hay que hacer eso, por decirlo así. Recuerden, primero siempre hay que hacer un examen físico muy detallado, hacer la parte clínica y ya luego sí apoyarnos a los datos de laboratorio y a los estudios de imagen. Un riesgo alto es cuando ya el paciente tiene de 8 a 10 puntos, es decir, ya está en una probabilidad del 90%, y estos pacientes deben ser sometidos a cirugía de inmediato. Porque recuerden que la cirugía siempre es inmediata. Ahora, hay que tener en cuenta que en este caso, la apendicitis tiene un gran abanico diferencial. Y es que ocurre siempre y pasa que en el área clínica se da un sesgo o un error en el diagnóstico de mayor al 75%. ¿Con qué patología? Cuando hay una gastroenteritis aguda, cuando hay torsión del quiste de ovario o la rotura del folículo de Graf, cuando hay una enfermedad inflamatoria pélvica o cuando hay una adenitis mesentérica aguda más frecuente en niños. Entonces, ¿en qué casos es imposible diferenciar de algunos procesos? En los casos de una torsión del epiplón, diverticulitis de Meckel, enfermedad de Crohn y alguna forma de abdomen agudo ginecológico que vamos a estar revisando justamente. Por ejemplo, aquí
le tengo esto para ir rápidamente, para no eh, alargarnos. No sé si ahí con límite de tiempo. Si alguien me confirma, ¿gustamos en seguir o podemos ir a la parte de cirugía? Ustedes me dirán. No sé qué dicen las doctoras aquí presentes. Bueno, en todo caso, en los niños es muy frecuente y hay que hacer el diagnóstico diferencial con una linfadenitis mesentérica. En los adolescentes y adultos jóvenes puede ser la enfermedad de Crohn. En las mujeres ya sabemos que la rotura del embarazo ectópico del folículo de Graf, la enfermedad inflamatoria pélvica, y en los adultos mayores ya ver si tienen obstrucción intestinal o un carcinoma o una pancreatitis, diverticulitis o una úlcera gastroduodenal perforada. Para entrar en detalles, el diagnóstico diferencial lo podemos hacer con estos, que en el caso vamos por sistema. Entonces, ya miramos qué patologías intestinales con cuáles hay que diferenciar. Ya les mencioné la gastroenteritis, la patología urológica, ya les dije que el cólico, en el caso también pues, de las mujeres. En el caso de las mujeres, la enfermedad inflamatoria pélvica. Seguimos, ahí sí le quieren tomar foto. Tenemos que en la gastrointestinal, por ejemplo, se sabe en una gastroenteritis aguda, se distingue porque los náuseas y vómitos preceden al dolor abdominal, muy diferente a lo que pasa con la apendicitis. En el caso de la adenitis mesentérica, ya las hay adenomegalias en otras localizaciones y tenemos el signo de Klein que nos va a ayudar mucho porque el dolor cambia de posición con el decúbito lateral izquierdo. Así mucho más, tenemos a la diverticulitis de Meckel, ileitis terminal, la úlcera gastroduodenal perforada y la neoplasia de Ciego. Esto es para que lo tengan en cuenta y lo puedan diferenciar. Esto es una ayuda. No voy a entrar mucho en detalle para seguir y terminar lo más rápido posible. En la parte urológica también pasa con el cólico renal, con la pielonefritis. Ahí ustedes observan en pantalla cómo lo podemos diferenciar. Pero en el caso de aquí, ya sí me quiero quedar con la ginecológica, que me parece muy importante, debido a que a la ruptura del quiste folicular vemos que ese es un dolor abdominal de localización baja, es un dolor pélvico y la paciente por lo general se encuentra en la mitad de su ciclo menstrual. Por eso siempre es útil, es una ayuda hacer la prueba de embarazo. En el caso de un embarazo ectópico, el dolor se inicia en la fosa ilíaca derecha y tiene un test de embarazo positivo. Además que también va a haber torsión ovárica. Listo. El tratamiento es principalmente quirúrgico, muchachos. Esto ya para culminar. Pero el objetivo de la cirugía es la remoción del apéndice inflamado antes de que se produzca su perforación. ¿Qué nos quiere decir esto? En resumidas cuentas, siempre, pero siempre hay que operar al paciente. A no ser a que estemos en una apendicitis catarral y por ahí si le damos un antibiótico o por una resolución espontánea el paciente se le quita el cuadro. Pero lo más común es que siempre nosotros tengamos que operar. Ahora, esto es muy importante y es que la antibioticoterapia tiene sus indicaciones según la medicina interna de Farreras. Nos dan unas claves muy importantes. Pero bueno, en cuanto a la pancreatomía, tenemos que puede ser abierta o laparoscópica y los antibióticos. Entonces, yo les traje aquí, para no entrar en detalles, cuándo y cómo es el uso de los antibióticos en el manejo de la apendicitis aguda. Y hay que concretarlo en 4 situaciones. La Farrera se tomó la gran oportunidad de resumirlo así. Dice, como tratamiento inicial con finalidad definitiva, ¿cierto? Ese es uno de las 4 situaciones, pero con necesidad de efectuar la apendicectomía posteriormente hasta en el 25% de los casos, por lo que no es pues, la mejor opción aceptada. Como profilaxis antibiótica corta en casos de apendicitis aguda no complicada,
vean que aquí lo que prácticamente lo que nos está diciendo, muchachos, es que siempre hay que hacer y acudir al tratamiento quirúrgico. Como tratamiento complementario en casos de apendicitis complicadas, gangrenosas o perforadas, y siguen hablando de algo complementario. Como tratamiento del pastrón apendicular hasta lograr su resolución para efectuar la apendicectomía diferida o de intervalo. En resumen, siempre, independientemente de que queramos usar antibióticos al paciente, hay que operarlo. ¿Listo? Por ejemplo, muchos médicos suelen usar que en apendicitis no perforada dan antibiótico un día. Si hay complicaciones, dar antibiótico por 5 días, pero esto me parece ya bastante, justamente ya luego de la apendicectomía. Y los antibióticos mejor aceptados son las cefalosporinas, lo que viene siendo la ceftriaxona y el metronidazol. Sabemos que son anaerobios y aerobios los más frecuentes en una apendicitis. Por lo que entonces, en el caso de una apendicitis perforada, dar metronidazol más ceftriaxona. Acá tenemos otras alternativas que podemos tomar. Hablemos un poco rápidamente de la apendicectomía laparoscópica, y es que el paciente es colocado en posición de cúbito supino, la vejiga se vacía mediante un catéter recto, o se le pide pues al paciente que, que antes de la intervención evacúe. Se penetra entonces el abdomen a nivel del ombligo y se confirma el diagnóstico mediante la inserción de la laparoscopía. Entonces, la apendicectomía, la laparoscópica normal suele utilizar 3 puertos de acceso. Se sabe entonces, muchachos, que uno de esos puertos, ¿cierto? Un trocar de 10 a 12 milímetros a nivel del ombligo, un trocar de 5 milímetros en la región suprapúbica y otro trocar en la fosa ilíaca izquierda, que es lo que observamos aquí. Eso es prácticamente lo que se hace. Acá tenemos una imagen de la Saviston, si no estoy mal, donde vemos todo lo que les acabé de mencionar. Vemos lo que se realiza con la cirugía laparoscópica, que al día de hoy las ventajas y las descripciones que nos dan la bibliografía son muchas y que también vamos a revisar al final. Acá hablamos entonces de las incisiones. Si hablamos de una cirugía abierta, tenemos la incisión de Rocky Davis, la incisión de Matt Burney. Esta es muy frecuente. De Matt Burney, de la incisión paramediana DER, y bueno, ahí se equivocaron, equivoqué yo. Pero esta sería la que es umbilical, ustedes disculpen. Pero la que se realiza en punto 60 es cuando hay apendicitis perforada. Esta aquí, recuerden que no es así, está errónea. Listo. Tenemos la apendicectomía abierta, que lo que se realiza es que también se coloca al paciente en decúbito supino. El cirujano pues elige la incisión. Ya aquí, muchachos, en realidad sucede, ya los cirujanos pues deciden, según sus criterios, qué incisión realizar. En este caso hablemos de la Matt Burney y de la Davis. La de Matt Burney es una incisión oblicua con separación muscular, y la de Rocky Davis es la incisión transversal o una inserción de la línea media. Listo. Tenemos también que lo que ellos hacen prácticamente es agarrar el cielo-por-astenia, se libera en la herida y permite entonces la visualización de la base del apéndice y la liberación de la punta apendicular. Eso debido al mesoapéndice, que sabemos que es el mesenterio del apéndice, y el apéndice se campa, es decir, digamos que se pega, que se pliega. Por encima pues, de su base, pues se liga con la ligadura absorbible y se divide, lo que finalmente se cauteriza o se invierta a través del famoso punto Z que les mencioné. Entonces ya luego se irriga pues abundantemente el abdomen y la herida se cierra en capas, es lo que se realiza. Por ejemplo, en esta imagen vemos que aquí se da a conocer la ligadura pues, de la base del apéndice, y ya acá vemos que lo que hacen es la colocación pues, de la sutura en, esto también se llama bolsa pues, de tabaco, si no estoy mal, o en Z. Y acá el muñón apendicular se va a invertir. Y así finalmente es lo que hace en una técnica abierta. Al final resumen para terminar, ¿por qué la abierta
o si es la abierta o la técnica laparoscópica la que tenemos que usar. Ya queda en criterio, por ejemplo, en la laparoscópica se sabe al día de hoy, por ejemplo, el Savistton nos habla que hay una menor incidencia global pues, de las complicaciones que de la técnica abierta, hay una menor morbilidad total y reducción de las complicaciones de la herida y el dolor postoperatorio, es más sencilla en la mayoría pues, de los pacientes, en particular en los obesos, y lo más importante, y es lo que siempre nos preguntan en nuestro examen, y es que despeja la duda sobre el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en pacientes como cuáles, como en mujeres embarazadas que quieren procrear o que están en esa etapa de procrear, o los pacientes mayores en quienes se sospechan cáncer. En este caso, recuerden el tumor carcinoide como causa de apendicitis y hay que hacer también un diagnóstico diferencial y despejar esas dudas. Y aquellos con obesidad mórbida en quienes pueden ser necesarias incisiones de apendicectomía abiertas más grandes. Ya recuerden todo lo que hemos dado en posición de cúbito dorsal. Acá tenemos las complicaciones. Las complicaciones, recuerden, tomen 4 dedos. El primer dedo sería la primera P, la perforación, el segundo dedo, la segunda P, peritonitis focal con exceso apendicular, la tercera P, peritonitis difusa y la pileflebitis. Recuerden que la peritonitis y la circunscrita o la difusa ya la explicamos. ¿Listo? Y la pileflebitis, eso ya acá en un resumen muy chévere que dice que es la complicación grave y rara de apendicitis gangrenosa. El problema de esto es que se desarrollan émbolos sépticos que pueden ir y que migran hacia el hígado. Esto hace que haya una tromboflebitis séptica, sepsis, ojo con ese término. Esto ascienden por la vena aorta, ellos ascienden por la vena aorta, ¿cierto? Y va a formar esos abscesos. ¿Listo? Va a formar lo que serían los abscesos hepáticos. Ya la clínica es fiebre alta, justamente por esa sepsis, los calofríos, dolor hipocondrial derecho y su dititricia. Y el diagnóstico, en primer caso, es que demostrar que sí hay abscesos hepáticos, demostrar que sí hay pileflebitis y que hay gas intraportal. Para eso, la primera elección siempre es el TAT y luego seguimos con la ecografía. Listo. Bueno, acá, ya para terminar, recuerden, hay que tener casos especiales, saber que puede dar apendicitis en ancianos, que puede dar apendicitis en la infancia y que puede dar apendicitis tanto en embarazadas y apendicitis en VIH. Ya nos queda para otro día. Eh, Esta es la bibliografía. Fueron 18 minutos de más que me extendí. Pero bueno, muchachos, lo que les quiero decir es que es una patología que tenemos que de pronto lo que sabemos al día de hoy son los síntomas, eso muy bien, pero sin duda que también hay que tener en cuenta que existen pruebas de imagen que nos pueden ayudar. Para los que me conocen, recuerden si quieren tomar alguna captura, me pueden etiquetar y me pueden seguir como @drjose18. Y listo, muchachos, muchas gracias. Espero que estén muy bien. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga y recuerden que juntos fomentamos medicina, somos estudiantes y la idea siempre es que fomentemos medicina, que crear estos espacios y sobre todo aprender, porque yo aprendo también aquí dándole a ustedes a conocer este tema y ustedes también están allí aprendiendo. Muchas gracias. Así que bueno, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden dejar en el chat. Ah. Listo, muchachos. Gracias en serio a todos ustedes por esta gran oportunidad.
Bien, chicos, el link del quiz ya está fijado en la transmisión. Por favor, ingresen. Mencionarles que tienen que tener 6 preguntas correctas a más para poder aprobar ese quiz. Y para obtener el certificado tienen que tener 8 quizzes aprobados. A más, ¿no? Claro. Muchas gracias por su participación, chicos. Los esperamos el día de mañana en las siguientes ponencias. Entonces, si tienen inconvenientes, chicos, nos escriben por interno, por favor. Nosotros los vamos a ayudar. Nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias.